Bienvenidos, estimados participantes, a la unidad número 2 de la asignatura Teoría de las Obligaciones. El día de hoy conversaremos sobre los tipos de obligaciones, las acciones de protección, la acción oblicua, llamada subrogatoria, la acción revocatoria, llamada también pauliana, y la acción de simulación. Las obligaciones se encuentran inmersas dentro del propio ejercicio de pleno derecho que propone con varios medios legales la protección y defensa efectiva del derecho de las obligaciones. Al referirnos a la defensa del acreedor, no solo se enfoca en la estructura legal que lo ampara, con una serie de posibilidades de actuación a fin de constreñir a sus deudores con el propósito de lograr su cumplimiento en la forma y tiempo convenidos inicialmente, sino que ofrece también la celeridad en el tipo de procedimiento. El patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores. Por regla, ampara en nuestro Código Civil venezolano vigente, el cual, con mecanismos legales suficientes para la satisfacción de sus acreencias a las cuales se comprometió. Tales acciones se fundamentan en la garantía patrimonial que otorga a los acreedores el derecho de satisfacer sus créditos con todos los bienes habidos y por haber, en cumplimiento de las normas procesales que habilitan la celeridad en este tipo de procesos. En cuanto a las acciones de protección de las obligaciones, en la tutela judicial efectiva de las obligaciones pendientes de satisfacer por el deudor, por su naturaleza de índole patrimonial, se exponen todas las posibilidades, facultades y medios de coerción que posee un acreedor sobre estas con el propósito de conseguir que se le procure la prestación debida. En opinión de Palermo, citado por Domínguez Guillén en 2017, distingue la tutela interna de la tutela externa. Dentro de la primera, algunos ubican la tutela preventiva relativa a medidas anteriores al vencimiento del término para asegurar la certeza de crédito y la integridad del patrimonio, y la tutela represiva enfocada hacia exteriorizada fundamentalmente en la ejecución forzosa en forma específica y la ejecución forzosa en forma genérica. En cuanto a las categorías de las acciones o medidas ejecutorias o ejecutivas, el patrimonio del deudor es garantía del acreedor y este cuenta con diversos mecanismos para hacer efectivo su derecho. Según Palermo, se distinguen tres categorías de acciones o medidas ejecutorias ejecutivas: la llamada ejecución forzosa por equivalente mediante las precautorias o cautelares, las medidas cautelares, embargo, secuestro, prohibición de enajenar y gravar las medidas innominadas, y acciones conservatorias del crédito o a través de la llamada acción oblicua o subrogatoria, la pauliana o de fraude, y finalmente la acción de simulación. Para Álvarez Olaya, tales acciones se fundamentan en la garantía patrimonial que otorgan a los acreedores del derecho de satisfacer sus créditos con todos los bienes habidos y por haber. Entonces tenemos las medidas de ejecución forzosa por equivalente, las medidas precautorias o cautelares, el embargo, el secuestro, la prohibición de enajenar y gravar, y las medidas innominadas y acciones conservatorias del crédito, que son la acción oblicua, la acción pauliana y la acción de simulación. ¿Cuál es la base legal de las acciones de protección de las obligaciones? Las encontramos a partir del título 11 de los privilegios e hipotecas de nuestro Código Civil venezolano vigente, que data de 1982. En el artículo 1863 nos señala que el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber. En el artículo 1864, los bienes del deudor son prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual. Fíjense, si no hay causa legítima de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas. Ya el mismo Código Civil nos indica cuáles son. Hablemos pues de la acción oblicua.
En esta acción, conocida también como subrogatoria, el acreedor está ejerciendo el derecho de su deudor. Por esta razón, es una acción indirecta y además es una acción conservatoria, ya que el acreedor no trata de pagarse su acreencia, sino conservar el patrimonio del deudor y a su vez ejecutar la defensa de los derechos patrimoniales de carácter pecuniario, ejerciendo las acciones y resguardo de su deudor, salvo las que sean exclusivamente personales. Así pues, aquí el acreedor es quien tiene el interés que el deudor se encuentre siempre en capacidad de satisfacer su obligación y puede actuar el acreedor es el que procura ese estado de solvencia de su deudor cuando éste sea negligente en el cuidado de su patrimonio. Puede aceptar legados, cobrar deudas no cobradas, hacer inscribir un inmueble que le corresponda al deudor. La acción oblicua no le da derecho al acreedor de administrar los bienes del deudor ni de disponer de ellos. Cuando se trate de proteger el patrimonio de un deudor, como evitar una prescripción, el acreedor puede actuar aun cuando no tenga orden judicial ni sea el crédito exigible. Según Montero, la acción oblicua es el poder que el ordenamiento jurídico le atribuye a los acreedores para ejercitar los derechos y acciones que correspondan a su deudor con el fin de cobrar de esta manera lo que se debe. Esto implica que la finalidad de esta acción es ejercitar los derechos que tiene el deudor dirigiéndose contra el sujeto pasivo de estos derechos. Pero la acción oblicua también es conocida como acción subrogatoria o acción indirecta debido a que la acción o demanda se hace en nombre del deudor. En tal sentido, la doctrina señala lo siguiente: el deudor de mi deudor es mi deudor. Sin embargo, no puede el acreedor cobrar los derechos que sean inherentes a la persona del deudor, esos intereses personales. Veamos pues un ejemplo de acción oblicua. Tenemos aquí la figura del acreedor que tiene una acción directa que ejerce del acreedor que ejerce su acción directa contra el deudor. Este deudor tiene a su vez una acción directa contra el deudor. Él tiene su deudor particular, pero este acreedor que tiene su acción directa contra el deudor puede ir a través de la acción oblicua contra el deudor del deudor. El fundamento jurídico de la acción oblicua lo encontramos en el artículo 2278 del Código Civil venezolano vigente, que nos señala que los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba los derechos y acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor. ¿Qué condiciones de procedencia deben haber para que proceda la acción oblicua? El acreedor debe poseer un interés real, el crédito del acreedor tiene que ser actualmente exigible, el deudor que haya actuado con desidia o negligencia en el cumplimiento de sus derechos legalmente permitidos, los derechos descuidados por el deudor deben ser patrimoniales en todo caso, por lo tanto se excluyen los extrapatrimoniales o personales. Se requiere que exista el interés por parte del acreedor, cosa que no sucede cuando el deudor es solvente. Veamos pues un ejemplo de acción oblicua. Pedro no quiere cobrarle a Luis porque es su primo y no quiere molestarlo con eso. Es así que Juan puede de forma oblicua subrogarse exigiéndole a Luis el pago de la deuda que tiene con Pedro. Entonces, fijámonos en el gráfico, tenemos a Juan, se subroga en el pago en forma oblicua, tenemos a Pedro, que es el acreedor, tenemos la deuda, tenemos a Luis, que es el primo de Pedro, entonces Pedro, el acreedor, tiene una deuda que va a cobrarle a Luis, pero no quiere cobrarle directamente porque es su primo y como Juan también tiene por allí, se subroga en el pago en forma oblicua, cumple con esa obligación.
En cuanto a la acción revocatoria o llamada también acción pauliana, es también conocida como la acción pauliana, que es la acción donde los acreedores protegen el patrimonio de su deudor solicitando la revocación de los actos dolosos o fraudulentos que tiendan a desintegrar dicho patrimonio. Es decir, el acreedor puede pedir la nulidad de los actos que realice el deudor en perjuicio de sus acreedores. El deudor puede disponer de sus bienes siempre que tenga la capacidad de responder a sus obligaciones. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la acción revocatoria? Pues lo encontramos en el 1279 del Código Civil venezolano. Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos a título gratuito del deudor insolvente a tiempo de dichos actos o que ha llegado a hacerlo por consecuencia de ellos. También se consideran ejecutados en fraude los derechos de los acreedores, los actos a título oneroso del deudor insolvente, cuando la insolvencia fuere notoria o cuando la persona que contrató con el deudor haya tenido motivo para conocerla. El acreedor quirografario que recibiere del deudor insolvente el pago de una deuda aún no vencida quedará obligado a restituir a la masa que lo recibió. Presúmase fraudulenta de los derechos de los demás acreedores las garantías de deuda aún no vencidas que el deudor insolvente hubiera dado a uno o a más acreedores. La acción que trata este título dura 5 años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia del acto que da origen a la acción y la revocatoria no aprovecha sino a los acreedores anteriores a dicho acto que haya demandado. El fundamento jurídico de la acción revocatoria también lo encontramos en varios artículos, ¿no? En el artículo 1280, que nos señala que dicha acción no puede intentarse por un acreedor cuya creencia sea posterior en fecha al acto cuya revocación demanda, a menos que se presente como causaviente de un acreedor anterior. En todos los casos de revocación del acto, no produce efecto en perjuicio de terceros que, no habiendo participado en el fraude, ha adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por revocación. Si los terceros han procedido de mala fe, quedan no solo sujetos a la acción de revocación, sino también a los daños y perjuicios. Las condiciones de procedencia de la acción revocatoria o pauliana son las siguientes. El deudor que se halle en estado de insolvencia declarado judicialmente, debe existir un efectivo perjuicio para el acreedor, que haya una intención de fraude por parte del deudor. El crédito debe ser cierto, líquido y exigible. Un ejemplo de ello, tenemos el caso donde un deudor insolvente, como vemos en el gráfico, Luis, con el objetivo de no perder sus bienes, los vende a una tercera persona llamado Juan, pero por una suma muy inferior al valor real de ellos, debido a que esta venta, el patrimonio del deudor insolvente, se reduce considerablemente, perjudicando a sus restantes acreedores. En cuanto a la acción de simulación, los contratantes convienen ocultar una mentira mediante un acuerdo distinto a sus verdaderas intenciones. Existe un acto simulado en el que se da a conocer y un acto secreto que es la verdadera intención de las partes contratantes. Esta acción tiene una apariencia distinta a la realidad. Cabe destacar que el acto simulado puede haber sido realizado con intención de perjudicar a los acreedores, razón por la cual estos pueden protegerse pidiendo la acción de nulidad de tales actos. Este acto sufre una invalidez absoluta y se admite toda clase de pruebas, aún testimoniales e indiciarias. Esto por razón de la dificultad
de demostrar las intenciones de las personas a la hora de celebrar el acto. Su fundamento jurídico lo encontramos de esta acción de simulación en el 1281, donde señala que los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor. Esta acción dura 5 años a contar desde el día en que el acreedor tuvo noticias del acto simulado. La simulación, una vez declarada, no produce efecto en perjuicio de los terceros que, no teniendo conocimiento de ella, han adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por simulación. Si los terceros han procedido de mala fe, quedan no solo sujetos a la acción de simulación, sino también a la de daños y perjuicios. Hablemos pues de los tipos de simulación. La simulación absoluta se produce en un acto o contrato que aparentemente tiene existencia, es decir, cuando las partes en realidad no han deseado celebrar un contrato queriendo solamente la declaración y no sus consecuencias. Esta acción busca, mediante la manipulación de una de las partes, ocultar bienes o de cualquier modo aparente dar a conocer como real una situación patrimonial inexistente. La simulación relativa se da también como un acto jurídico que en apariencia es real, pero en su fondo se oculta otro. Existen varias formas de simulación relativa. En primer lugar, por naturaleza del contrato que se pacta, y en segundo lugar, por el contenido del contrato, y en tercer lugar, por la persona de los contratantes, ya que se transmiten los derechos o bienes a otra persona. Veamos pues los tipos de simulación según la doctrina. Nos dice, siempre va a haber un contrato ficticio. La simulación incide sobre la existencia misma del acto. La interposición de la persona es cuando la persona que será verdaderamente afectada por el contrato no es quien aparece en él, y la ocultación, que es la simulación, que incide sobre la naturaleza del acto, por ejemplo, una donación encubierta con un contrato de compraventa. Para los efectos jurídicos se antepone el contrato de compraventa, pero por detrás existe una donación, un regalo. Estos son los factores que inciden en ello. Veamos pues las condiciones de procedencia de la acción de simulación: que exista un acuerdo simulatorio y su fin primordial es engañar o perjudicar a terceros. Un ejemplo de ello, de acción de simulación, por ejemplo, el caso de una persona, vean el gráfico, la persona es Luis, que celebra un contrato de compra-venta sobre un vehículo con Juan, pero la realidad no hay transferencia ni siquiera del bien, ni hay intención de ello. Es decir, que no recibe ninguna paga. Sí existe un contrato, pero no existe ningún tipo de transmisión física de la propiedad, y sabiendo que Luis tiene deudas y quiere insolventarse de ese pago de deuda. Finalmente, hablemos de que existen diferencias entre acción oblicua, revocatoria y simulación. En la acción oblicua vemos se revoca, se combaten los actos realmente efectuados, y en la simulación se atacan los actos ficticios. El ejercicio de la acción oblicua y revocatoria está reservado a los acreedores. En la acción de simulación puede ser intentado por cualquier tercero interesado, aunque no sea el acreedor. Las acciones oblicuas y revocatorias requieren que el deudor se encuentre en estado de insolvencia y que el crédito sea exigible, mientras que en la acción de simulación no se requiere la credibilidad del crédito, ya que no tiene por finalidad hacer efectiva esa creencia. La acción de revocatoria requiere de que el crédito sea anterior al acto fraudulento, mientras que las acciones oblicuas y de simulación no importa si el crédito es anterior o posterior. La acción de simulación pretende descubrir el acto simulado y refleja el verdadero, y la acción revocatoria pretende revocar un acto real. Para la acción de simulación no es necesario que el deudor
esté en estado de insolvencia, las transmisiones patrimoniales de un acto simulado se reintegran al patrimonio del deudor. La acción revocatoria no produce este reintegro, sino que los bienes pasan a formar parte de la masa del concurso de acreedores. Bien, muchísimas gracias por su atención. Recuerden, somos gente única, aprender haciendo.